Dios le bendiga, amado pueblo del Señor. Solamente dos dijeron amén. Dios le bendiga, amado. Cuando alguien le dice Dios le bendiga, declare amén. Así sea. Porque todo lo que decimos del corazón bendice nuestra vida. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Le damos gracias al Señor que nos ha regalado un día más. Por eso estamos. Sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana, como dice la palabra. Y lo felicito por estar aquí en la casa del Señor. Quizá a alguno le costó, tuvo su lucha de llegar, pero venció y está aquí. Le damos la bienvenida a toda la visita, a la mamá de Mario, primera vez que está visitándonos. Mario no está porque está trabajando, pero es un gozo tenerle aquí. Y nuevamente esta linda familia de Argentina, Roberto, a Pilar y todos esas son hembras, todas, no hay varón todavía. No pierde la esperanza ni la fe. Viene uno de camino en el tiempo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Estaba compartiendo con Roberto que yo tengo una prima hermana en Nueva York que todo lo que tuvo fue hembra. Y después de 14 años, ya grande las hijas, entonces Dios le dio el varón. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántos lo creen? Doy gracias al Señor por esta familia también, el hijo de mi hermana Nidia y Miguel, que también se llama Miguel y su esposa, segunda vez que vienen. Sean bienvenidos. Y toda la visita en este lugar. Usted nunca llega a la casa del Señor por casualidad, sino que Dios lo trae con un propósito. María Antonieta de Cuba, que estoy seguro que Dios la está dirigiendo a este lugar. ¿Cuántos lo creen? Doy gracias al Señor por mi nieto y hijo a la vez, porque desde chiquito siempre estuvo conmigo, Elías, un tremendo baterista. Él aprendió y sigan orando porque un día de esto hace así y viene a parar ahí, en el nombre del Señor. Y por todo lo que estamos aquí, ¿verdad? Porque venimos aquí a recibir una palabra. Cuando venimos a la iglesia, la instrucción de Dios nos hace libres, nos liberta, rompe cadenas, ataduras, patrones que a veces nosotros llevamos en nuestra vida. Y viene esa palabra como espada de doble filo y corta y te hace libre. Doy gracias a Dios por mi hermano Mario. Él se aflige cuando su esposa está enfermita y es normal. Yo le dije ayer, varón, déjala durmiendo, te venga a cantar. Quiero enviarle un saludo a todos mis queridos pastores que siempre están pendientes al servicio. Al pastor líder de Cuba, Armando Torres, junto a todos los pastores, le enviamos un caluroso saludo en el amor de Cristo. Y que sigan hacia adelante a pesar que Cuba es un país difícil. Pero Dios está con ellos. Así que ¿cuánto le dicen Dios les bendiga allá a los pastores? Amén, a los pastores de Cuba. Sabemos que en México, en Cuba tenemos 8 pastores, en México tenemos 5. República Dominicana y en Guatemala. O sea, Cristo Reina se está expandiendo para su gloria. Así que no lo queremos dejar fuera del saludo. También un ministro de alabanza muy conocido, Radamés Reynoso, está en New Jersey. Ya pronto viene a estar aquí cantando. Es un hombre muy conocido, cantaba con Gigi Ávila. O sea, un hombre de Dios, un adorador. Ha estado escribiéndome, dice, pastor, ya pronto estoy por ahí, que también está trabajando bajo el ministerio Cristo Reina. La gloria sea para el Señor. Cada año, en esta época, en el mes de octubre, a principio del mes, traigo una enseñanza tipo instrucción. Pero ha avanzado el mes y no he podido traerla por el cambio de la agenda. El primer domingo tuvimos a Alejandro Frías, segundo pues el domingo, el Día del Pastor. Pero hoy voy a traer esta instrucción.
porque estamos en un mes, escuche bien, donde se celebra una de las fiestas más solemnes de las tinieblas, llamada Halloween. Y el pueblo del Señor debe estar a conocimiento sobre esa celebración satánica que parece inofensiva, pero detrás de esa fiesta se esconde un problema, se esconde una trampa del enemigo. Y vamos a través de la luz de la palabra y un poco de detalle sobre lo que es esa fiesta para que ustedes hoy entiendan y tengan el sumo cuidado de no participar de esta celebración. Así que le invito a que se ponga de pies y vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18 del 9 al 12. Quiero informarle también del nuevo comienzo de tiempo de la oración los sábados a las 6, que estuvimos ayer por primera vez a las 6 de la tarde. Y doy gracias a Dios por todo el pueblo que se hizo presente. Casi 35 hermanos vinieron a orar. Y eso es el comienzo. Declaramos que esta iglesia se llenará de guerreros de Dios para interceder y orar. Deuteronomio 18, 9 al 12. Cuando todos lo tengan, digan amén. Vamos a leer la poderosa y bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. El pueblo dice, y esta fue la instrucción que Dios le dio al pueblo a través de Moisés, que era una prohibición del espiritismo. Y dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas, por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora. Delante de tu presencia está tu pueblo, Señor, con oídos abiertos, corazones receptivos para recibir esta palabra que traerá luz, traerá libertad, traerá conocimiento, traerá sabiduría. Señor, te pido que tú prepare todo nuestro ser para que esta palabra, Señor, pueda llegar libremente a cada vida en esta tarde. Señor, y que estemos dispuestos a obedecer la instrucción, la revelación de tu palabra. Porque tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En esta tarde, Señor, declaro que esta palabra nos hará libre, nos ayudarás a santificarnos más, nos ayudará, Señor, a apartarnos más de las actividades del mundo, de las fiestas paganas que celebra el mundo, porque nosotros somos un pueblo especial para ti, Señor. Habla en esta tarde a tu pueblo. Permite, Espíritu Santo, Señor, que estemos preparados para recibir esta instrucción. Ato todos los poderíos de las tinieblas,
todo poder antagónico que se levante contra el consejo de tu palabra, lo ato y lo declaro inoperante en esta tarde, Señor. Declaro mentes libres en esta hora, Señor. Todo espíritu contrario a tu voluntad sale de este lugar. Todo pensamiento de perjuicio lo echamos fuera en esta hora de este lugar. Recibe la gloria, Señor, la honra y la alabanza en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: pueden sentarse, pueblo del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos somos aquí inmigrantes de esta tierra. Todos hemos venido de nuestros países. Muchos vinieron siendo cristianos, otros se han hecho cristianos aquí. Pero hay algo que Dios nos dice en esta tarde sobre el peligro de ser partícipe de las fiestas que celebran en este país. Este es un país que siempre tiene una fiesta que celebrar. Pero si hay una de las fiestas más peligrosas de participar, escucho algo por ahí, no sé qué se escucha, radio están hablando, peligrosa es Halloween. Porque algo que se ve como inocente, no es inocente nada. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en celebrar esta fiesta que se llama Halloween. No sé cuántos de ustedes conocen el origen, pero el origen de esta fiesta, desde el inicio, es una fiesta inclinada a las tinieblas. ¿Cuántos están aquí en esta tarde? El título de este mensaje es el peligro de Halloween. Y a los niños, a los jóvenes, a los hijos se les debe instruir sobre esta fiesta satánica. Porque parece inocente, pero no lo es. Detrás de esta fiesta se esconde un plan diabólico. Y nosotros como cristianos no podemos participar en esta celebración. Usted puede ver el inicio de esta fiesta al comienzo del mes de octubre, donde todos los negocios, las tiendas están decoradas y toda la decoración que ellos ponen representa algo de las tinieblas, no de Dios, de las tinieblas. Todo tipo de máscara, símbolo diabólico, símbolo de brujería, símbolo de muerte. Y usted y yo tenemos que cuidarnos de no contaminarnos. Instruir a los niños porque ellos son inocentes. Y puede decir: papi, yo quiero un trajecito, yo quiero una máscara, yo quiero esto. Déjeme decirle, cualquier cosa que lo conecte con esa celebración, usted le abre la puerta al enemigo y lleva una abominación a la casa. En estos tiempos de Halloween, todo está preparado, donde es una actividad de las tinieblas. Hay sacrificio humano, niños desaparecen, jóvenes los sacrifican, gatos negros. Todo está preparado para celebrarse el 31 de este mes, que es el día final, donde los satanistas ayunan, preparan el evento para sacrificar, hacer un sacrificio a Satanás. Por eso tenemos que cuidarnos, porque este país va introduciendo cada día más un paganismo. El origen de esta celebración de Halloween
comenzó en Europa, en Irlanda, que pertenece a Inglaterra y otros países. Y tristemente, en el 1846, emigraron aquí esta gente de Irlanda y trajeron esta celebración a Estados Unidos. Y se fue introduciendo poco a poco hasta tomar una magnitud que lo ven como el día más grande de celebración de Halloween, lo que en otros países le llaman Día de los Muertos. Y se comercializó, y usted puede ver que este mes de octubre es cuando los negocios hacen dinero por cantidades, por lo que ellos venden, que se conecta con esta fiesta. Y nosotros como cristianos tenemos que guardarnos, tenemos que obtenernos de no ser parte de esta fiesta satánica. Amén, hermano. Y una de las artimañas de Satanás es disfrazar las cosas más nocivas de cosas que aparentemente son inofensivas. Y tristemente este país todo lo ve como que no tiene nada que ver, no importa. ¿Ves? Este país le ha abierto la puerta al paganismo, ya que todos conocemos la fundación de este país, cómo fue fundado. Este país fue fundado con principio bíblico, bajo el cristianismo, el evangelio. Años atrás, muchos años, aquí era prohibido el satanismo, la brujería. A las brujas la quemaban. Pero tristemente se le ha abierto la puerta par en par a los infiernos. Y mire cómo está el país, porque se ha ido alejando de los principios de la palabra de Dios. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que mantener una postura atado a los principios de la palabra. Cuando tu niño te diga, mami, papi, mira, yo quiero esto, y usted sabe que no, que eso que ese niño quiere, un símbolo de algo, representa Halloween, séale claro, explíquele. No solamente le diga, no te va a comprar, explíquele el peligro, el por qué no se lo compra. Porque en el momento que usted compra algo que tiene que ver con la celebración de Halloween, usted le ha abierto la puerta al enemigo en su casa. Y cosas fuertes pueden suceder y usted ni cuenta se ha dado. Por eso el Señor le habla claro al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿ves? No aprendas a hacer o a celebrar las cosas que ellos hacen. Y lamentablemente, la mayoría de los inmigrantes que vienen a Estados Unidos, aún sin saber lo que están celebrando, ellos comienzan a celebrar la fiesta también. Se hacen parte de esa fiesta pagana. Y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no negocia. Dios mantiene su postura de santidad. Y no tiene nada que ver con el paganismo. Y nosotros como pueblo de Dios, si somos hijos de Dios, si amamos a Dios, debemos obtenernos de no ser parte de esta fiesta pagana. ¿Cuántos están aquí en esta hora? A veces nosotros hacemos cosas, celebramos fiestas que parece que no nos afectan, pero sí afectan. Nos afectan espiritualmente y también muchas veces físicamente. ¿Cuántos están aquí? Y muchos han trazado cosas pequeñas en pos de obtener algo.
Yo recuerdo donde niño que uno ha conocido, por ser parte a medianoche, a las 11 de la noche, llevar eso que se llama trick or treat, dulce a la casa, a vender, porque es a vender, porque todo es comercial, donde han muerto en la calle por ser parte de que los padres le dan la libertad a medianoche con disfrazado, llevar dulce. No abra la puerta. A usted no le interesa. No, pero es un niño, cuidado. Ahí va un mensaje que usan a los niños bajo la ignorancia, porque desconocen el peligro de la fiesta. En la escuela también se prestan para regalar dulces, cosas de Halloween. En la escuela también quieren que los niños participen de Halloween. Hacen fiestas, celebraciones. Es un preparativo. En todo este mes de octubre preparan para el 31. Yo recuerdo años atrás que yo tenía un restaurante italiano y esa gente estaban acostumbrados a decorar con toda la tela de araña, toda clase de símbolos de las tinieblas en esta época. La gente, los clientes iban con máscara. Pero cuando yo compré ese restaurante junto con mi hermano, yo le dije, nada de eso entrará jamás a este lugar. Porque como cristianos, donde quiera que nosotros estemos, tenemos que plantar los principios de Dios. Tenemos que imponer los principios de Dios. Y los trabajadores decían, pero ¿cómo es posible si por años siempre se celebra esto? Bueno, cuando habían otros dueños que no conocen a Dios, lo hacían. Yo no acepto eso. Y algunos no entendían, otros se disgustaron. Pero nosotros tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, como hijos de luz. Porque el cristiano es hijo de luz, no hijo de las tinieblas. Hijos de las tinieblas son aquellos que no conocen a Cristo. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la verdad aquí en esta tierra. Y tú no puedes unirte a otra persona por quererlo hacer, por complacer a otro. Si tú eres un cristiano con temor a Dios, tú mantendrás tu principio. Si en tu trabajo celebran este día de Halloween y tú siendo cristiano, tú dices, no, yo no participo. Le voy a dar un regalo, tampoco. Porque en el momento que usted acepta algo, ya está conectado con las tinieblas. Por eso el Señor quiso prohibir que el pueblo, su pueblo, el cual dice que cuando entrara a la tierra prometida, que no fuera parte de esto. Y tenemos que obedecer a Dios. Porque en esos países, en ese pueblo pagano, hacían esos ritualismo, sacrificio de niños, quemaban los niños, los sacrificaban al enemigo. Quiere que sepa algo, Dios nunca ha demandado sacrificio humano para que lo quemen, para que le agrade a Él. Nunca lo encontrará en la Biblia. Nunca Dios ha demandado un sacrificio de una vida para que le celebren a Él un culto. No. Vemos en la historia de Abraham, cuando Dios probó la fe de Abraham, lo llevó al máximo para después declararlo padre de la fe. Él pasó la prueba, pero en su corazón él estaba decidido a darle a Dios la promesa que Dios le había dado. Pero la Biblia dice que en el momento cuando él iba a sacrificar a su hijo, Dios lo llama y le dijo, Abraham, no lo haga. Dios no iba a permitir el sacrificio de su único hijo o de su hijo. Pero a eso tiene una explicación. Simbólicamente,
allí iba a revelar Dios que ese era un prototipo de Cristo. Y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no es un sacrificio a un ritual o a algo que Dios demandaba para agradarse a Él mismo. Dios, el sacrificio de Cristo fue para salvar a la humanidad. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y muchos quieren distorsionar, cambiar. Los satanistas dicen, sí, pero Dios sacrificó a su hijo. Tú puedes, eso que lo va induciendo. Podemos sacrificar el tuyo. Porque tergiversan la verdad de Dios. Y nosotros no podemos ser parte de esta tradición, de esta celebración, hermano. Como pastor, yo tengo la responsabilidad de instruirlo, de darle a conocer la verdad. Porque un día Dios me va a demandar. ¿Por qué no instruiste a mi pueblo sobre esta práctica, sobre esta fiesta de Halloween? ¿Por qué? Lo hiciste partícipe de las tinieblas, conociendo tú la verdad. Por eso está en nosotros siempre traer esta instrucción. Y yo espero que ninguno de los que estamos aquí, de los que están aquí, ya haya comprado algo. Hello. Para que si así lo ha hecho, cuando regrese a su casa, quémelo. Ni que lo bote, quémelo. Años atrás me recuerdo una persona nueva que vino al Señor, una familia grande. Cuando yo di la instrucción de esto, de que es Halloween, al final del servicio, me dice, pastor, me he gastado $250 comprándole a mis hijos todas estas cosas. ¿Qué hago ahora? Digo, si tienes recibo, devuélvela. Y si no tienes recibo, quémela. Dice, así lo haré. Porque se cumple la palabra que dice, conoceréis la verdad y la verdad te libertará. Tú eres libre cuando conoces la palabra. La palabra es la que nos hace libre, no el mundo, no las tradiciones. Es la palabra de Dios que te hace libre a ti. Y la palabra de Dios te santifica, te limpia, te liberta. Por eso le digo, si usted ya compró algo inocentemente, devuélvale. Y a la vez pídele perdón a Dios. Porque nosotros debemos ser un pueblo santo para Dios. Dice la Biblia que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. O sea, no go with the flow like some people say. No vaya con el with the flow, you know. You gotta go with the flow. Yes, you gotta watch out what kind of flow you go. Sí, podemos decir, hey, go with the flow. No. Aprende a conocer qué flow tú sigues. Hay flow que tú no puedes seguir, que te llevan a la muerte, exactamente. Tenemos que separarnos, tenemos que aprender a decirle no a todo lo que ofende a Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Así que no queremos ser más misericordiosos que Dios. Y decir, bueno, es mi hijo, lo tengo que complacer. No. Dile no rotundamente. Instruya a tu hijo, a tus hijos, de una temprana edad, a no ser partícipe de fiestas que no son de Dios. Esta era una fiesta pagana que trajeron los irlandeses a este país, como le dije, en 1846. Y comenzó como que era todo un comienzo tranquilo. Y hoy en día es una de las fiestas más solemnes que hay. Y aún cristianos que conocen la palabra de Dios participan de esto. Por eso es importante que escuchemos esta instrucción. En esa noche de bruja, como le llaman, Halloween, que es el 31 de octubre, eso tiene un origen y tiene una historia muy extensa de cómo comenzó, cómo la celebraban, por qué llevaban los dulces,
en la noche? ¿Por qué en ese día se demandaban doncellas, señoritas, para sacrificarla a Satanás? Y decían que si los padres no le daban a esa hija, señorita, para ser sacrificada, venía una maldición sobre ellos. Y tristemente sacrificaban muchas doncellas en esa noche de Halloween. Esa carabela que forman en el pumpkin pie, en esa fruta de la calabaza, ¿cómo le llaman? Hasta eso presenta la cara de un demonio. La boca y todo. Y dentro entraba una vela. Porque no era en el día la actividad, era en las noches. Y andaban en la noche con eso, con una vela adentro para alumbrar el camino donde llegaban. Y cuando tenían que ir a buscar esa persona, esa señorita que iba a ser sacrificada. Invocaban a los muertos creyendo que esa noche los sacaban de las del cementerio para que ellos vinieran a la luz porque estaban en una oscuridad. Todo era toda una mentira bien planificada. Y ese día celebran el Día de los Muertos en otros países en diferentes fechas. México, otros países, Bolivia. O sea, hay muchos países latinos que celebran, que le llaman el Día de los Finados o el Día de los Santos. Recuerde cómo va cambiando los nombres, pero el mismo mensaje es, la misma fiesta es. En México es uno de los países que con solemnidad celebran el Día de los Muertos. Un familiar querido que haya muerto le llevan si tomaba tequila, una botella de tequila. Si le gustaban mucho los tacos, pues tacos le llevaban. Y allí iban a las tumbas, a donde enterraron al muerto, y allí le llevan todos estos regalos que en vida él disfrutaba, ahora se lo dan en muerto. Por lo menos había gente, dice, con mucha hambre, acechaban eso y se lo comían ellos, y creían que, y pensaba que era el muerto que llegó y se lo comió. Imagínate, Roberto. ¿Ves? O sea, es una fiesta pagana, una fiesta de las tinieblas que mantiene atado a la persona, creyendo algo que no es real. Por eso que la palabra de Dios es tan hermosa, preciosa y poderosa, cómo nos liberta de ese mundo de tinieblas que antes practicábamos y ahora no. Nosotros solamente ahora rendimos culto al Dios de la gloria, al Dios que vive, al Dios que merece toda la honra y la alabanza, al Dios que nos creó. Y ya no formamos parte de estas celebraciones. Todos tienen un origen. Busquen siempre los orígenes para que puedan ver de dónde vienen y cómo se van desarrollando estas fiestas. Hollywood es uno de las plataformas más poderosas de Satanás. En Hollywood, ellos ahí, mire, planifican, ahí llevan realmente personas satánicas para que lo instruya cómo se celebran rituales, cómo se hace todo. Esos actores la mayoría de ellos son satánicos. Y Hollywood representa las tinieblas. Y por eso que ellos pueden filmar todo tipo de películas de terror. Cómo las tinieblas se manifiestan. Y el cristiano no debe ser parte de mirar películas de terror, porque de Dios no tiene nada. Por eso la Biblia dice, el que esté limpio, límpiese más. El que esté santo, santifíquese más. Porque la palabra de Dios dice que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Entonces no podemos ser parte de él. Dios quiere que nos separemos cada día más de las cosas del mundo. Si somos hijos de Dios, amamos a Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? El rey Salomón dijo una palabra bien clara. Las zorras pequeñas son las que echan a perder la viña. Entonces nosotros, por ser uno más del montón, no, pero mire que este es un país que celebra esa fiesta. Sí, este es un país. Este es el mundo, porque tú no eres del mundo, tú eres de Dios.
Mire, yo estoy en contra de iglesias que le llaman Halloween Night, que hay que la celebran por ahí también. No, porque lo que hacemos es para Dios. No, no te lleves de eso. Yo conocí una iglesia aquí en la Airport Road, una iglesia hermosa y grande, que en esta época vendía la calabaza. ¿O la venden todavía? Vaya a esa iglesia. Vaya a ver qué sucede en esa iglesia. Eso es lo que parece un cementerio. Por linda que es, ahí no hay nada. Ahí no se levanta nada. Tiene ahí un pequeño grupito de 10 personas, 12 personas. Porque es como una maldición que tiene ese lugar allí. Y ellos comercializan la calabaza, la venden allí. Mira, una iglesia que dice que predica la palabra de Dios, una iglesia que dice que conoce a Dios, se presta para vender calabaza para ese día. Conozco una de las iglesias más grandes aquí en Naples. Así que no se lleve porque usted vea grandes multitudes que son iglesias de Dios. Cuidado. Esa iglesia, esa noche de Halloween, le celebra por la forma que dice una noche de Halloween Night. Y allí comienzan también a dar regalos y candy, pero que lo hacen para Dios. Mire, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no quiere que seamos nosotros por X razón de que hacerlo para Dios. No, tenemos que ir a través de la palabra, lo que Dios dice solamente. Si tú tienes familiar inconverso que no saben la verdad y esa noche te invitan a un picnic o te invitan a una cena, no vaya. Tú tienes que aprender a decir no. No. Tienes que aprender a respetar los principios y la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Por eso el Señor habla de esta cosa. Dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Sabe que todavía hoy en día personas que profesan conocer a Dios, que dicen que son cristianos, todavía creen en consultar a los muertos? Hay personas que aún conociendo a Dios tienen necesidades, necesitan que Dios haga un milagro, pero también van en el brujo. Hay personas que creen en el horóscopo, creen en las cartas, creen en muchas cosas que el mundo, todo eso son en tantas supersticiones. Hay personas que hoy en día bombardean los hogares de cómo creer en astrólogo, astrología. Y dice, deja ver qué me dice de mí. No crea en nada de esa basura. ¿Usted quiere saber lo que Dios dice de usted? Vaya a la palabra. Ese le va a decir qué Dios dice de usted. Pero hay cristianos, mire, yo lo siento en mi corazón, que aquí hay personas que son partícipes. Hay personas aquí que en su casa, en sus hogares, cuando entra ese programa de la astrología que le dicen la carta y de los signos de, ¿cómo le llaman? De zodiacal, allí están. Tienen que salir, no, déjame ver que voy a escuchar el mío a ver qué dice. Hay personas, hay cristianos. Quiero decirte que si así tú estás inclinado, tú estás mal, estás en pecado delante de Dios. Tenemos que desconectar. Por eso es que hay muchas personas que no saben por qué le pasa lo que le pasa. Y es que le abren la puerta al enemigo por algún lado. Tenemos que tener mucha cuenta. Esto no es un relajo. La palabra de Dios dice que Satanás se viste como ángel de luz para engañar. Y esto se ha vuelto una tradición en este país fuerte, pero fuerte de verdad. Pero nosotros somos un pueblo diferente.
nosotros no somos parte de lo que el mundo celebra. Cuando están aquí en esta hora. Cuando todo se vuelve una tradición y tú entras en esa tradición, la Biblia dice que tú invalidas la palabra. ¿Escuchó esto? El Señor se lo dijo al pueblo de Israel, porque también caía en eso. Tanta fiesta pagana. Y mira lo que dice, la tradición a veces se vuelve más fuerte que la palabra de Dios. Cuando la abarcamos, cuando la abrazamos. Muchas veces la tradición no te puede hacer libre, porque tú le das más valor a eso que a la palabra. En Marcos capítulo 7, verso 13, el Señor le dijo: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis que transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a esto. Hay un factor muy peligroso en muchos hogares cristianos. Es que solamente los padres están libres, pero los hijos no. Escuchen esto, les voy a decir. Bajó fresquito. Muchas veces los padres que conocen la verdad, que saben lo que Dios dice, ellos se cohíben de hacer cosas porque conocen la verdad. Sin embargo, se la dan a los hijos. Se la dan a los hijos. No le prohíben a los hijos. No, ellos son niños, son inocentes. El día que tú dices a los hijos le doy porque son inocentes, tú llevas el mayor pecado delante de Dios. Porque tú eres el que está supuesto a instruirlo en la palabra de Dios. Porque nosotros somos tan fáciles para decir, no, son niños. Tú los estás lanzando a las tinieblas. Somos responsables de instruir los niños en la palabra, de lo que Dios prohíbe. Y por eso dije que muchas veces nosotros como padres sí nos cohibimos, pero sí lanzamos a los niños a participar. Amén, hermano. Así que es muy importante de que nosotros entendamos esta palabra, esta verdad, que muy pronto, falta poco, estamos a 17 hoy, 14 días para que usted vea esa celebración. Vaya a los lugares, vaya a la discoteca, vaya a los restaurantes, vaya a los teatros, vaya a todos los lugares para que usted vea esa noche cómo están celebrando. Mientras el mundo está celebrando esta fiesta diabólica, el satanismo está en acción. En esa noche, los satánicos van a los cementerios y sacan los huesos de los muertos. Y allí están haciendo ritos satánicos, orgía, cosas horribles. Las iglesias satánicas en esa noche, el 31 de octubre, estaban rotadas de gente satánica. Y después preguntan por qué Estados Unidos va como va. Es fácil decir, no, la política aquí, la política allí. Hay otra cosa más allá de la política. Hay una fuente, una fuerza diabólica que está empujando a este país al abismo. Porque este país se está alejando de los principios bíblicos. Se está apartando de la palabra de Dios. Se está apartando de los estatutos bíblicos. Ahí es que está el problema más grande de Estados Unidos. Especialmente comenzando por el presidente que tenemos en esta nación. Es un presidente corrupto. Es un presidente que pertenece a la élite, a los Illuminati. Y mucho, porque ¿sabe qué pasa? Muchas veces decimos, este es un buen presidente porque nos da esto, nos da aquello, esto aquí. Y preferimos agarrar un beneficio de un gobierno que decir la verdad como es. Llamar las cosas por su nombre. Si usted conoce lo que es los Illuminati, esa fuente diabólica atrás de los gobiernos. Los 7 poderes de la tierra que no lo sabe casi nadie. Son los que controlan el planeta Tierra en la oscuridad.
Y todos lo vemos como inocente. No. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que instruirnos en la palabra de Dios. Tenemos que conocer. Amén, hermano. Es muy importante que nosotros aprendamos a mantenernos firmes en la palabra, en la instrucción de lo que Dios nos dice. Pase lo que pase contra nosotros, por ir por la verdad. Yo espero que ningún cristiano sea partícipe en esa noche de esas fiestas diabólicas. Y si está trabajando, que nadie te obligue a usar una máscara o a hacer algo que pertenece a esa fiesta. Porque tristemente, le voy a decir algo, hay algo más de los cristianos que no confían en lo que Dios puede hacer por ellos y ceden a lo que el mundo le demanda. Hasta los trabajos, pues si tú no haces esto, te despido, despídeme, pero yo hago lo que Dios me dice, obedezco la palabra de Dios. Amén, hermano. Cuando te obligan a hacer algo que tú ves que va contra la palabra de Dios, nunca lo haga. Nunca lo haga. Nunca te vaya en contra de la palabra de Dios. Nunca, porque te va a ir peor. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Así que voy a concluir. Y usted está avisado, está en alerta después de escuchar esta verdad. Porque Jesucristo le dijo una palabra al pueblo de Israel. Le dijo, yo no lo voy a juzgar. Mi palabra lo juzgará un día ustedes. Una vez que tú escuchas la palabra de Dios, la verdad de Dios, esa misma palabra Dios la va a usar para juzgarte a ti. O sea, no hay excusa delante del Señor. ¿Cuántos están aquí esta tarde? Y el pueblo de Dios tiene que siempre estar del lado de la verdad de Dios. Amén. Vamos a Efesios. Y voy a concluir, porque creo que ha escuchado suficiente para que no te deje engañar. Que no sea parte de esa celebración diabólica. Porque de inocente no tiene nada. Nada. Si alguien te dice, mira, te doy un regalo como día de Halloween. No, gracias. No lo acepto. Estamos en Efesios. Del 6 al 12. Mira lo que dice la palabra de Dios sobre esto. Capítulo 5 del 6 al 12. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. No seáis pues partícipes con ellos. Óigame bien, no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes, usted sabía que cuando nosotros no éramos cristianos, practicábamos, nos deleitábamos en las tinieblas. Cosas que eran abominables a Dios. Cosas que eran pecado ante Dios. Cosas que traían la ira de Dios. Pero ahora dice la Biblia que somos luz. Amén, hermano. Dice, porque por el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando tú y yo como hijos de Dios sabemos lo que debemos hacer para agradar a Dios, lo vamos a hacer. No hacer nada que vaya a ofender al Señor y que se vaya a convertir en un pecado. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Esto está claro aquí. Sino más bien, repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. La palabra de Dios es clara.
La palabra de Dios es la que nos santifica, es la que nos liberta, es la que nos ayuda. Ya Dios nos sacó del mundo de tinieblas y ahora nos ha puesto en el mundo de la luz de Cristo. Amado pueblo de Dios, yo espero que usted tome en serio esta intrusión, esta palabra sobre la fiesta de Halloween. No participe, no se haga parte de esto, como dice la palabra. No participéis en esta fiesta de las tinieblas. Ocurren tantas cosas esa noche que usted no tiene una idea. Al otro día la noticia, qué cosas grandes pasaron después de esta fiesta, después de esta celebración. Así que es necesario que nosotros seamos instruidos en esta palabra, porque venimos de nuestro país y porque ya estamos en este país, pues celebramos todo lo que celebran y no se puede. Usted conozca los orígenes de las celebraciones, porque cada celebración tiene su propio origen. Y tristemente, en la historia del Halloween, como le dije, eso va más allá. Esto se mezcló por la Iglesia Católica, esta fiesta de Halloween, y la introdujeron como algo normal, pero no es así, no tiene nada de normal. Así que aprendamos, respetemos, obedezcamos la palabra de Dios. No se involucre, no involucre a sus hijos. Dígale la verdad del peligro de esta fiesta de Halloween. Dios le bendiga en esta tarde.